Bueno, ya estamos listos para el primer video del canal. Muchos me conocerán por mi presencia en el otro universo, la llamada familia antimonitora, pero decidí venir a este universo para servir al gran imperio galáctico, el verdadero salvador de la galaxia frente a la corrupta república. Para los que aún no me conocen, me presento. Soy el gran almirante antimonitor del imperio galáctico. Hoy les traigo el primer video de este canal, en el cual voy a desmentir un video antiguo de Lulia. Como ya habrán deducido por el título, se trata de su video sobre el Covenant versus el Imperio Galáctico. En este análisis abordaremos varios puntos. El tamaño de la flota imperial, un aspecto en el que comete un claro error. La flota del profeta de la verdad, donde también se equivoca con las cifras y datos. La comparación equívoca. El tipo compara al Covenant con la Alianza Rebelde para decir que el Covenant tiene posibilidades, cuando no son para nada lo mismo. Errores técnicos. Fallos en su comparación entre el destructor estelar clase Imperial y el crucero de batalla clase CCS. Infravaloración del ejército. Subestima por completo a los soldados imperiales, un error muy común que muchos suelen cometer. Pero bueno, sin nada más que agregar, empecemos con el video. La historia corta de Blade Squadron de Star Wars fue la vista en la batalla de Endor. Juntando todo lo que sabemos, como máximo esta flota tendría unos 35 a 40 destructores estelares, de distintas clases. La flota personal del emperador, que es el ejecutor junto con 5 destructores estelares, y unas cuantas corbetas pequeñas. Exagerando un montón, esta flota tendría unas 60 naves, siendo su mayoría destructores estelares. La cosa es que la flota más grande del Covenant jamás vista es la flota defensiva de Suma Caridad, que tiene más de 600 cruceros de batalla, siendo por lo menos 10 veces más grande que la flota. Primero hablé del tema de las naves que había en Endor y después el por qué esa flota no era la flota más grande del imperio. Como primero, hay que ver la escena. Bueno, como están viendo de fondo, la flota tenía decenas de destructores estelares y ninguna corbeta. Al contrario, se sabe que había un superdestructor estelar clase ejecutor de más de 18 kilómetros, 30 destructores estelares clase imperial de un poco menor a 2 kilómetros. También había 2 destructores estelares clase interdictor, del mismo tamaño que los modelo imperial pero con menos armas. Sumado a 4 destructores estelares clase Tector, que son iguales al modelo imperial, pero sin hangares para más armamento. Y una corbeta clase Raider II, la misma que vemos en Battlefront 2. Sin dudas, si lo vemos así, no es una gran flota a comparación de Gran Caridad, que tiene más de 500 naves. Y la flota de Endor solo es de 48 naves, y eso es el mínimo que se sabe que había en la batalla. Pero las estimaciones se sabe que había casi 100 naves imperiales. Pero bueno, el problema aquí es que compara una flota de defensa contra una flota de ataque. Siendo para igualar las cosas, debemos tomar una flota de defensa igualmente, o una flota de ataque. Siendo que la flota más grande del Covenant es la flota de justicia particular vista en Halo Reach y Halo 1, siendo que esta flota está compuesta de solo 60 naves. Siendo una diferencia casi minúscula. Pero yendo a la flota de defensa, debemos ir a la batalla de Coruscant de la Guerra de los Clones. Se sabe que los separatistas atacaron con más de 1000 fragatas estelares clase Munificent, más de 1000 destructores ligeros clase Recusante, más de 1000 destructores estelares clase Providence y más de 1000 acorazados clase Lucreulk. Que como lo más mínimo eran 4000 naves separatistas atacando Coruscant. Y la flota de defensa republicana, aunque inferior, era la suficiente para aguantar la llegada de otras flotas de la República. Siendo que se sabe que 100 destructores clase Venator fueron a su ayuda. Siendo para que se hagan una idea, 3 fragatas estelares clase Munificent eran comparables a un Venator, mientras que 2 destructores ligeros clase Recusante eran comparables a un Venator. Y un Providence es proporcional a un Venator. Siendo que un Lucreulk es comparable a 3 a 4 Venators. Así que como mínimo, de la flota de defensa se sabe que hay más de 2000 Venators. Y eso que el imperio tiene más de 10 veces más naves y tropas, diciendo que el imperio debería mantener mínimo 20.000 destructores estelares clase imperial. Así que haciendo una comparativa, la flota de defensa de Coruscant es más de 30 veces superior.
Y si la mención que él menciona, siendo honesto estuve buscando y no encuentro la mención o medio donde se dijo. Y aunque así fuera, debemos saber que ese personaje no vio todas las flotas imperiales ya que no vio todas sus capacidades. Pero bueno, sigamos. Y otra cosa antes, el superdestructor estelar clase ejecutor no es del emperador, es de Darth Vader, siendo que el imperio, gracias a las novelas de Arkeyman, se sabe que había más de 19 de estos superdestructores estelares. Pero bueno, ahora sí sigamos. También sabemos que la flota de ataque del Profeta de la Verdad era de unas 500 naves de guerra, y esta es una flota distinta a la de Suma Caridad. Esto nos indica algo muy importante. Ok, ahora el tema de la flota del Profeta de la Verdad. Aunque es verdad que antes tenía 500 naves, el problema es que esta flota no es real, sino que es la agrupación de múltiples flotas Covenant en una sola antes de ser destruida. Y que su resto fuera lo que se vio en Halo 2. Siendo que esto se puede ver en los sucesos de Primer Golpe. Dejaré un link en la descripción para que puedan ver los sucesos de la novela. Pero bueno, sigamos. En este video encontré mucha gente diciendo que ganaría Star Wars sí o sí. Digo, tienen los números más que necesarios para acabar con el Covenant, pero la rebelión es una mamadita comparada con el Covenant, y aún así le pudieron ganar al Imperio. Así que, en mi opinión, es más que posible que el Covenant gane, en especial porque gran parte de los argumentos de estas personas verían del contenido de Star Wars Legends. Como ya debes saber, en 2014 Disney adquirió Star Wars, y básicamente todo el universo expandido fue reiniciado. Esto nos trajo algo bueno para el Covenant, y es que en el universo expandido el Imperio era estúpidamente gigante, y para esta comparación usaremos la información dada en el canon. Se supone que en Legends tenían decenas de trillones de soldados, lo que es literalmente imposible. Ahora vemos cuentas un poco más realistas, como la mención de esa flota en Blade Squadron, y es ese pequeño nerfeo el que le da una oportunidad de luchar al Covenant. Bueno, ahora iremos con la comparativa que hace con la rebelión y los números imperiales. Primero, esta comparativa está mal planteada. La rebelión y el Covenant luchan de manera diferente, ya que la rebelión hacía ataques de golpear y huir. O sea, llegaban, dañaban al imperio y se retiraban. Sumemos al hecho de que el imperio no perdió en Endor. Perdió 2 años después, ya que el imperio se colapsó sobre sí mismo y que el emperador envió gran parte del imperio al borde desconocido. Implicado el porqué. Y que la rebelión, en cada golpe que hacía, su poder aumentaba. Sumemos que las naves Mon Calamari son superiores a las Covenant, ya que poseen 8 generadores de escudos y un blindaje superior al Imperial. Así que sí hay una gran diferencia entre. Y el tema de los números. El ejército imperial es superior al ejército separatista. Se sabe que casi llegan a las decenas de billones de droides. O sea, tan solo en Coruscant se sabe que había más de 9.000 millones de droides de batalla. Y eso que no era ni el 1% del ejército en su totalidad. Siendo que se estiman entre 10 billones de droides en las naves, a 900 billones entre las naves. Y contando con las guarniciones terrestres, bases espaciales y bases secretas, se estiman entre los 100 trillones a 1000 trillones de droides. Siendo que el imperio se estima entre 100 a 1000 veces más números, solo en naves espaciales. Pero bueno, sigamos. Y esto tiene sentido, al ver que tiene que controlar casi el 100% de la galaxia, siendo que hay 100 billón 13 de sistemas solares, con 7 planetas y cientos de lunas, siendo que Star Wars las lunas están habitadas, así que si los números del imperio son masivos. En la superficie, sin lugar a dudas, el Covenant acaba con el Imperio. Para empezar, tienen soldados mucho más capaces que los Stormtroopers, y cuentan con la gigantesca ventaja que son los escudos de energía y el camuflaje activo. Además, tienen francotiradores Jackal y armas como los rifles de as o el aguijoneador, que destrozarían fácilmente cualquier fuerza de infantería, en especial de Stormtroopers que se les cruce. Su armamento, sin lugar a dudas, es mejor, al menos en la mayoría de las ocasiones, y los Hunters y la gran cantidad de tanques, maquinaria y vehículos disponibles para el Covenant destrozarían cualquier oposición que intente usar alguna maquinaria o vehículo. Por ejemplo, un solo Hunter podría inhabilitar fácilmente un AT-AT, que es considerado uno de los mejores vehículos disponibles para el Imperio. Ok, ya estamos para el tema más polémicos, siendo de los soldados imperiales y Covenant, y como siempre los soldados imperiales son subestimados y sus vehículos, pero bueno, primero veremos algo de su entrenamiento que tienen y de su equipo.
Primero, se seleccionan únicamente de entre los mejores soldados del ejército imperial. Los soldados del ejército se someten a un año completo de entrenamiento, que incluye combate cuerpo a cuerpo, lanzamientos aéreos, entrenamiento con blaster, etc. Todo ello en diversos planetas. Solo los mejores son elegidos para convertirse en Stormtroopers. El entrenamiento es conocido por su brutalidad, y esto es cierto, como pronto comprobarás. Además, se trata de 2 años completos de entrenamiento, no de unos pocos meses, así que, sumado al entrenamiento de los soldados del ejército, son esencialmente 3 años en total para los Stormtroopers, incluso si los soldados del ejército son seleccionados antes de que finalice el entrenamiento, aún tendrían que pasar por el mismo proceso, para ser elegidos para el cuerpo. Entrenan en el mundo de Kárida, que es un lugar de alta gravedad con diferentes tipos de terreno. El terreno de Kárida incluye selvas, desiertos, océanos y zonas árticas. También tienen que lidiar con formas de vida hostiles, entre las que destacan los arácnidos de combate, famosos por su habilidad para luchar. Los soldados de asalto son equivalentes a los soldados clon de las guerras clon. Un francotirador de los Stormtroopers acierta un tiro tras otro con su rifle. Cabe destacar que esa es la precisión que se espera de un francotirador de los Stormtroopers. También estos son entrenados por los clones mismos que lucharon en la Guerra de los Clones. Ahora, siendo al equipo de los soldados, tenemos como primero el casco, siendo que tiene 4 capas de protección, también una capa de blindaje magnético, siendo que también mejora el campo de visión, recreando todo en un holograma, siendo que los lentes protectores protegen de brillo excesivo, o sea, cosas como las granadas cegadoras no servirían, sumado garantizando una visión en el humo, oscuridad y fuego fácilmente. Los cascos de los soldados de asalto cuentan con pantallas informáticas para identificar a los soldados, además de hacer que las voces se escuchen con mayor claridad y filtrar las interferencias irrelevantes. Los cascos tienen un estado de alerta cuando los sargentos u oficiales son señalados de una manera particular. Los cascos tienen color rojo para alerta máxima y amarillo para precaución. Disponer de señales de audio que también permitan realizar escaneos infrarrojos. Visión diurna y nocturna, mayor capacidad infrarroja, ajuste de audio, capacidad de audición hasta 40 metros. Desde una distancia donde los Wookiees y los Stormtroopers parecían pequeñas estatuas, el casco puede mejorar la visión y permitir ver algo tan pequeño como un detonador térmico en la mano de alguien. También el casco protege de toxinas o venenos en el aire. Yendo a otros apartados como la armadura completa, estas armaduras son tan resistentes, siendo que protegen del vacío del espacio, siendo la mejor armadura del Imperio, incluso superando de las armaduras de los clones, sumado de ser inmune a metralla y soportando disparos de blasters livianos, hasta casi medianos, necesitando blasters algo potentes y pesados como es la arma de Han Solo y de Chewbacca, siendo armas de altos calibres. Capaces de resistir proyectiles de los rifles de los moradores de las arenas, los mismos rifles que derribaban a los corredores de vainas. Los impactos en la armadura simplemente los derribaban, pero se levantaban de inmediato. La armadura es capaz de desviar los disparos de los blasters. Ayuda a resistir los disparos de blaster, no del todo, pero lo suficiente como para poder seguir moviéndose. La armadura puede resistir el impacto de una lanza lanzada por el brazo de un droide poderoso, dejando solo una pequeña muesca. Yendo al armamento, los Blaster E-11 siendo el modelo imperial, siendo armas super letales, agregado que las células de energía son capaces de 100 disparos, siendo que el cartucho tiene múltiples células, teniendo más de 500 disparos además de los 100 anteriores. Característica destacada del rifle Blaster Imperial E-11: puede alternar entre disparo único, semiautomático, automático y por pulsos. Puede utilizar diversos tipos de munición, incluyendo dardos, granadas y bengalas. El sistema de visión mejorada por ordenador compensa las condiciones de oscuridad, neblina o humo. Culata plegable para largo alcance. El aturdimiento puede incapacitar a un objetivo durante un máximo de 10 minutos. La potencia de salida puede variar. La configuración más alta vaporizará cualquier material, excepto el duracero reforzado con fibra de carbono. La mira tiene un aumento de 2x y se conecta con la interfaz de usuario del casco de un Stormtrooper.
Sumado que la velocidad de disparo de las armas de Star Wars son velocidad luz. Para que se hagan una idea de lo que implica esto, imaginen la fusión de un cañón Mag de Halo y un arma Covenant, o sea totalmente letal. Así que bueno, si los soldados Imperial estándar son peligrosos y con un gran armamento. Ahora tenemos los temas de los caminantes AT-AT. Para esto cabe destacar que tiene un gran blindaje, siendo inmune al armamento estándar o pesado, algo visto en la batalla de Hoth, siendo que incluso armamento anti-infantería y cañones antivehículos no tiene nada para defenderse, incluso teniendo que defenderse escapando, siendo que tenían incluso naves cazas a la X, siendo que también los caminantes tienen generadores de escudos, o sea no solo tiene un gran blindaje, además tiene generadores de escudos, siendo necesarios alas y para desactivarlos. Otras cosas que no sería válido tomar porque no salió cuando salió este video, siendo que un modelo menos blindaje, como es la versión vista en Rogue One, siendo la versión de transporte de suministro, que son tan resistentes que misiles no hacen nada, necesitando torpedos de los alas 10, que son capaces de dañar superficialmente a un destructor estelar sin escudos, así que no, un Hunter no sería capaz de destruir un AT-AT, siendo necesario otras cosas, pero bueno, sigamos con las cosas. Tiene muchos más destructores estelares, así que necesitamos que las naves del Covenant sean mejores que las del Imperio. La mejor manera será comparar las naves más comunes de cada lado, los cruceros de batalla clase CSS del Covenant y los destructores estelares del Imperio. Empezando por el armamento, el crucero de batalla clase CSS tiene 16 hilos de torpedos de plasma, 42 cañones de plasma también, y 50 láseres de pulso utilizados principalmente para defensa cercana. Además, cuentan con dos proyectores de energía distintos, uno para bombardeo de plasma y vitrificación de un planeta y otro para destrucción de cruceros o, en este caso, destructores enemigos. Por el lado del Imperio, los destructores cuentan con 60 cañones de iones y alrededor de 100 baterías de turboláser de distintos tipos. Así parecería que el Imperio tiene la ventaja aquí, pero realmente no es así. Verás, todas las armas que tiene el destructor estelar son de disparos no guiados. Una vez el láser es disparado, esa cosa continuará su curso hasta que choque con algo algún día. Pero el CSS tiene 16 hilos de torpedos de plasma, municiones guiadas, que les dan una gran ventaja, ya que podrían disparar desde suficientemente lejos y acabar con un destructor antes de que pudiera empezar a disparar. Otro argumento es que las baterías de turboláser y los cañones de iones acabarían rápidamente con el escudo de los CSS, y la verdad creo que sí es cierto. Aunque no conocemos la resistencia del nanolaminado del Covenant, no podemos ignorar que las armas de un destructor son armas de energía, que acabarían muy rápidamente con un escudo del Covenant. Pero la verdad, aquí se acaban las ventajas del destructor. Para empezar, el destructor estelar tiene su puente estúpidamente expuesto, y el Covenant podría inmovilizar un crucero con el uso de unos pocos torpedos, usando uno o dos para los generadores de escudo y otros dos para el puente, acabando con sus cuarteles de comando y navegación. Esta es una debilidad que no tiene el CSS. Otra cosa extremadamente importante es que el destructor estelar no tiene defensas de corto alcance. Es por eso que la Alianza Rebelde le podía hacer frente a los destructores, ya que utilizaban muchos cazas y naves pequeñas. El CSS por lo general llevaba un complemento de 32 Seraphs, que son cazas sorprendentemente competentes, con 2 cañones de plasma, 2 láseres de pulso, cargas de plasma utilizadas como bombas y escudos de energía. Esto ponía en una desventaja aún mayor al destructor estelar, que contaba con 72 TIEs, cazas muy inferiores a los Seraphs, que no contaban con escudos de energía y la verdad los vimos explotar a cada rato. Lo que es más, esta falta de defensas cercanas haría bastante posible que el Covenant abordara las naves, y con tropas mucho mejores y fanáticas, podrían destruir la nave desde adentro fácilmente. Pero, aunque podríamos argumentar escenarios en los que un destructor estelar elimina a los Seraphs con tácticas superiores, o logra evadir los torpedos usando magia negra, o logra de alguna manera sobrevivir un abordaje de parte del Covenant, no hemos contado la ventaja que le da una victoria clara al Covenant: el desliespacio. Verás, la diferencia más grande entre un crucero del Covenant y un destructor estelar del Imperio no son sus armas, ni su tripulación, ni siquiera sus defensas, son sus motores. El Imperio se ve limitado a utilizar el hiperespacio para atravesar amplias distancias. El hiperespacio viene siendo una dimensión alterna al espacio real, y es coterminal con el espacio real.
Esto significa que cada punto en el espacio real está asociado con un punto único en el hiperespacio, y todo objeto en el espacio real tiene una contraparte en este hiperespacio. Es por esto que se necesitan de extensos cálculos para viajar a través del hiperespacio, ya que un mal cálculo puede terminar con un choque a un planeta o una estrella. El desliespacio utilizado por el Covenant, por otro lado, es efectivamente teletransportación, en especial cuando hablamos del excelente manejo que le da esta facción. En una batalla, el Covenant puede hacer saltos desliespaciales precisos que un destructor espacial no puede, y puede, por ejemplo, teletransportarse detrás del destructor y acabar con él rápidamente. Esto le da una capacidad ofensiva impresionante al Covenant, y aun si no contáramos ninguno de los puntos anteriores, luchar contra un enemigo que puede efectivamente teletransportarse para evadir tus ataques es algo estúpidamente complicado. Entonces, revisemos los puntos. A favor del Imperio tenemos sus impresionantes números ofensivos y la existencia del Emperador y Darth Vader, que con su uso de la fuerza pueden cambiar la dirección de una batalla fácilmente. A favor del Covenant tenemos un ejército superior en habilidad y entrenamiento, y un manejo de las batallas espaciales superior al del Imperio gracias al uso del desliespacio y lo fácil que les resulta abordar las naves más grandes del Imperio. Pero aún así, el Imperio es por lo menos 5 veces más grande que el Covenant, si no más, y sin buenas tácticas el Covenant está acabado. Y tristemente, ahí es donde vemos la falla más grande de esta facción. Al ser altamente fanáticos, en el Covenant malgastan recursos y tropas muy fácilmente, y es este apego a su religión y la falta de pensamiento táctico de los profetas lo que sería la destrucción del Covenant. Sería la destrucción del Covenant de no ser por una serie de eventos muy interesante que daría lugar en este escenario hipotético. Verás, estamos considerando ambas facciones en su punto más alto. En el caso del Imperio, esto es antes de la destrucción de la primera estrella de la muerte, y en el caso del Covenant, esto sería antes del inicio de la guerra humano-Covenant. Es posible que sepas que Suma Caridad fue construida alrededor de una nave conocida como el acorazado Forerunner, y es esta nave Forerunner la que funciona como fuente de energía para toda la ciudad. Lo que es posible que no sepas es que dentro de esta nave se encuentra un fragmento de una inteligencia artificial impresionantemente poderosa, conocida como Mendicant Bias, una de las inteligencias artificiales Forerunner más avanzadas en toda la galaxia. La historia de Mendicant Bias es muy interesante. En un punto, hacía mucho tiempo, era el encargado de combatir el Flood utilizando toda la armada Forerunner, y más adelante fue infectado por el Gravemind y luchó al lado del Flood. En el punto presente de la historia, Mendicant Bias ya no luchaba al lado del Flood, obviamente, y solamente tenía un pensamiento en su mente: redención por sus numerosos errores. Cuando la guerra contra los humanos inició, Mendicant Bias, conocido como el oráculo de Suma Caridad por el Covenant, fue activado accidentalmente, y dada la mención de los humanos, la inteligencia artificial intentó activar el acorazado, acción que acabó en su desactivación por parte del Covenant para que no destruyera la ciudad. Sin estos eventos, Mendicant Bias habría sido activado bajo otras circunstancias, muy seguramente por parte de los profetas para pedir consejo en contra del Imperio. Y con Mendicant Bias activado, y siendo seguido por todo el Covenant, dado su estatus como la voz de los dioses, el Covenant pasa de ser dirigido por fanáticos religiosos a ser dirigido por la mente militar más avanzada en existir. Por encima de lo anterior, el Covenant tiene Huragogs, criaturas que pueden adaptar y entender cualquier tipo de tecnología casi instantáneamente. Esto les permitiría adaptar cualquier mejora tecnológica que el Imperio tenga, cosa que el Imperio no puede hacer con tanta facilidad. Pero como nada en esta vida es fácil, aún nos queda hablar de la ventaja más grande del Imperio: la fuerza. El Emperador y Darth Vader pueden utilizar la fuerza de maneras impresionantes, con Vader pudiendo destruir un AT-AT utilizando solo la fuerza, y el Emperador puede ser considerado un dios. Puede destruir naves, utilizar magia Sith, ver el futuro y hasta estrangular personas sin estar ahí, solamente viéndolas a través de un holograma. Estos dos tipos son la verdadera amenaza que enfrenta el Covenant, y en mi opinión, su existencia es lo que hace que el veredicto sea algo complicado de dar. Bajo algunas circunstancias podrían ser asesinados, pero esto es muy difícil. Entonces, ¿quién ganaría? Yo creo, personalmente, que sin el liderazgo de Mendicant Bias, el Covenant no puede ganar. Pueden dar buena lucha y probar ser oponentes dignos, pero el impresionante tamaño del Imperio, junto con la incompetencia táctica de los profetas, probaría ser el fin del Covenant. Pero, suponiendo que Mendicant Bias tome el control,
El Imperio está acabado. Más allá de ser una mente táctica más... Por fin estamos para la parte final, siendo la comparativa mal hecha, aunque si no voy a tapar el sol con el dedo de las fallas del destructor estelar clase Imperial, pero ignora las fallas del crucero de batalla clase CSS, como son sus escudos, siendo cualquier nave del Covenant tienen la debilidad en sus escudos, siendo literalmente que tiene que abrir los escudos para poder disparar, como estarán viendo en el fondo, mientras que las naves del Imperio Galáctico o de Star Wars en general pueden disparar a través de sus propios escudos. O sea, imaginen en un combate directo que el Imperio aproveche esa debilidad, siendo algo muy peligroso. Sumemos otra debilidad, siendo que, como se dice en la novela de Primer Golpe, los pulsos electromagnéticos puede afectar la tecnología Covenant, y porque destaco eso, bueno, los cañones de iones hacen ese efecto, así que sería muy peligroso luchar contra el Imperio, sumado que los misiles y torpedos de Star Wars sí son guiados, algo que ayudaría al Imperio. Otra cosa es, como él dice, que el Covenant usuario el despacio. El problema es que Covenant siempre luchó como cualquier batalla normal, y miren que la humanidad tiene un tipo de disparo igual al Imperial, o sea, recto no guiado, y nunca lucharon de otra forma. Ahora el tema del abordaje sería suicidio, ya que un solo destructor estelar clase Imperial estándar puede llevar 37.550 soldados, mientras que un crucero de batalla clase CSS solo puede llevar 6.600 soldados, o sea, cada unidad Covenant tendría que enfrentarse a 5 soldados imperiales, y creo que ya por lo demostrado, no son cosa de niños. Sumemos que como el Covenant todas las unidades imperiales, incluso los oficiales, pueden luchar, o sea, 46.785 unidades imperiales, mientras que toda la nave Covenant llegarían a las 6.800 unidades, o sea, poco más de 7 unidades imperiales por una Covenant. Ahora el tema de los TIE, el problema es que primero que nada cada unidad imperial piloto puede manejar cada tipo de nave, sumado que solo los mejores pilotos de toda la academia logran ser pilotos TIE, o sea, no cualquiera puede serlo. Incluso ellos saben lo peligroso que es subirse a un TIE, y que deben ser los mejores, sumado al hecho que los TIE son más rápidos que los Vances y Seraps estándarmente, y o defensores otros modelos. Y bueno, con esto no quiero decir que el Imperio gana, solo que el Covenant no hará como se cree. Por eso en el futuro haré vídeos comparando naves, tropas o personajes, así que nos vemos.